Retomando los videos, muchachos, acá vamos a seguir analizando este frame con cada uno de sus elementos. Vimos qué es lo que hay en el interior, vimos que hay un par de atributos que estamos utilizando, ¿ya? Y ahora vamos a analizar algunos botones específicos en cuanto a su contenido de desarrollo, su programación. Vamos a revisar el botón agregar, que tiene algo en particular. Si se fijan acá, estamos creando un objeto llamado agrega, ¿ya? Ese objeto es del tipo frm agregar. ¿Y qué es frm agregar? Es el otro frame, ¿ya? Entonces estamos creando un objeto que va a controlar ese frame, ¿ya? Pero fíjense la gracia. Acá tiene el new, que en el fondo es el constructor de esa clase, de la clase frm agregar. Y le estoy pasando un parámetro, el parámetro this. ¿Qué significará ese this? El this significa esto, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Que yo le estoy entregando, al agregar, le estoy entregando un objeto del tipo principal. Es decir, el mismo objeto donde yo estoy actualmente, se lo estoy entregando al formulario agregar, a este elemento. Y ya vamos a ver para qué. Es decir, cuando yo le estoy entregando este mismo objeto, todo lo que hay aquí es porque desde agrega yo voy a poder utilizar elementos que hay acá mismo, ¿ya? Vamos por parte. ¿Qué es lo que hago? Hago visible el formulario. Ojo, así se utilizan otros frames. Creo un objeto del tipo agregar y lo hago visible. Y de ese modo puedo utilizarlo, ¿ya? Al mismo tiempo, o a continuación de eso, hago invisible el objeto actual. Ese es el actual, es decir, el principal. Es el objeto donde yo estoy, el principal, el formulario, el frame principal, se hace invisible, se oculta, ¿ya? Por lo tanto, en pantalla me va a aparecer solamente el formulario agregar, es decir, este formulario, ¿ya? ¿Qué es lo que hay en su interior? Unos casilleros y un botón. Lo único que hay programado, o que debería estar programado, sería esto, pero no es tan así, miren. Vamos al constructor del frm agregar. Fíjense el constructor, sacar un poquito de texto, yo se lo dejé marcado acá. Creo un atributo llamado dato de la forma de principal. Y ese atributo es el que yo recibo por parámetro. ¿Se acuerdan que decía frm this? Ya, entonces significa que el frame que yo tenía, el principal, llega hasta acá y se guarda en ese atributo, el atributo dato, ¿ya? Por lo tanto, mi atributo datos dentro de frm agregar hace referencia al objeto principal, al frame principal que teníamos. Entonces yo a través de dato puedo modificar o hacer cosas en el frame principal, ¿ya? Luego se generan los elementos, los componentes dentro de este que es el frm agregar. Entonces, veamos qué ocurre en el botón. Acá está el botón que es el único que hay, el botón aceptar. Y aquí se van a dar cuenta que está ocurriendo. Miren, estoy creando un jugador, ¿ya? Con cada uno de los elementos que tenía en los casilleros. Root, nombre, apellido, edad. Ahí en J tengo el jugador. Y aquí viene lo importante, miren. J es el jugador que yo acabo de crear con los datos que agregaron, ¿cierto? Y miren, el disDato. ¿Qué es el disDato? Es el principal.
es el frame principal. Y si ustedes se acuerdan, dentro del frame principal tenemos un atributo llamado mi equipo. Miren, volvamos un poquito al principal. Vamos a los atributos. Ahí está, mi equipo. Entonces, ese equipo, chile rojo, es el que yo estoy utilizando en el otro lado, en el otro frame. ¿Ya? Ese equipo es el que yo estoy utilizando aquí. ¿Ya? Y ese equipo, yo le agrego un jugador, el J, el que acabo de crear. Por lo tanto, dentro de ese equipo está el jugador nuevo. He ido agregando. Una vez que lo agrego, hago visible ahora, miren. ¿Quién? ¿A quién estoy haciendo visible? Al principal. El principal es el que está ahí. Y dentro de ese mismo principal, estoy ejecutando el mostrar datos. ¿Y qué es lo que hace el mostrar datos? Si yo busco acá un método llamado mostrar datos, ahí está. ¿Qué es lo que hago? En el TXA presentación, el text area en el fondo, el texto le estoy entregando desde mi equipo el listado de equipo. Ese método de listado de equipo lo vimos. En el fondo un listado de todos los jugadores. En el fondo estoy actualizando el mostrar datos. O sea, en el fondo el text area lo estoy actualizando. ¿Ya? Y eso se hace desde acá mismo. Y después hago invisible este. ¿Y cuál es este? El FRM agregar. ¿Ya? Veamos un poquito cómo funciona lo que acabamos de explicar. Miren. Ejecuto, inicia el principal. Este es el principal. ¿Ya? No hay más que eso. Si se acuerdan, aquí hay un panel, hay un mensaje oculto. Si yo pincho modificar, por ejemplo, agrego un root cualquiera y aprieto cualquier botón modificar, por ejemplo, ahí apareció el mensajito. ¿Recuerdan? ¿Ya? Si colocara un root existente, aparecería ese panel. En este momento no tenemos root, no hay ninguno, miren. Entonces vamos a agregar. Ahora vamos a mostrar lo que acabamos de explicar. Botón agregar. Y se hizo invisible el principal. Se hizo visible el FRM agregar. Agrego datos. El botón aceptar. ¿Qué es lo que hacía el botón aceptar? Creaba un jugador. Luego lo agregaba allá en el principal. En el equipo que tenemos en el principal. Luego mostraba datos en el TX área del principal y ocultaba esto. Vean, miren, rápidamente hace todo eso. Si se fijan, ahí está. Ocultó el FRM agregar, hizo aparecer el frame principal y actualizó el text area. ¿Ya? Y ahí están los datos. Si se fijan, ya tenemos un root. ¿Qué significa? Que si yo coloco acá un root que existe, el modificar hace aparecer el panel que estaba oculto. ¿Bien? Después vamos a revisar con más detalles cómo actúa este modificar. Entonces lo que hemos visto es el agregar, que al presionarlo oculta esto que tenemos acá, que me permite agregar datos y acá mismo los guarda, los mete en el mismo arreglo que tenemos aquí en principal, vuelve a aparecer el formulario principal y vuelve a ocultar el formulario agregar. ¿Ya? Bien, cerremos el video para luego continuar con otros elementos de este formulario.